¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de posición y de velocidad, habíamos conocido dos conceptos muy importantes, la velocidad promedio y la velocidad instantánea? Habíamos que la velocidad promedio era una estimación de cómo estaba cambiando nuestra función en dos puntos que nosotros hayamos elegido. Por ejemplo, entre estos dos puntos A y B que pasan por nuestra función, eso es muy importante, que tengan que pasar por nuestra función, vemos gráficamente que la posición de nuestro objeto está moviéndose en dirección negativa, es decir, se está moviendo hacia donde decrecen los números de la recta numérica. Sin embargo, entre estos dos puntos no siempre está decayendo igual porque vemos que es una curva. Entonces nosotros estimábamos ese cambio trazando una recta que pasara por esos dos extremos, por A y B, y la pendiente de esta recta era la velocidad promedio. Ahora, si nosotros juntábamos estos dos puntos, tanto que parecieran uno solo, entonces ya no solamente obtendríamos la velocidad promedio entre esos dos puntos, sino que esta velocidad promedio sería la velocidad que tendría nuestra función en este instante de tiempo en el que se encuentran los dos puntos juntos. Veamos que a A le correspondía el segundo 2 y realmente el punto que nosotros movimos fue el punto B, lo movimos hacia A, entonces aquí se formará un solo punto que está en el segundo 2 y en este punto podemos saber que la velocidad es la pendiente de esta recta. Aquí tenemos esa pendiente. A todo este proceso de juntar estos dos puntos A y B y con ello obtener la pendiente de la recta que pasa por ellos dos, ahora que parecen uno solo, le llamamos derivar y habíamos definido a la velocidad instantánea como la derivada de la posición. Entonces nosotros podemos borrar todo esto y vamos a definir esto. La velocidad es la derivada. Y como vemos, la velocidad instantánea también es una función. ¿Por qué? Porque al derivar no obtenemos un número, sino una función. Y esta función, dependiendo de dónde la evaluemos, será la velocidad que tendrá nuestro objeto en ese momento. Es decir, si aquí a t, a este parámetro, le metemos algún número, por ejemplo el segundo 1, nos va a devolver qué velocidad tenía nuestro objeto en ese momento, en ese instante de tiempo. Y bueno, resulta que ahora tenemos otra curva, es decir, otra función que está variando de distintas formas a lo largo del tiempo, está cambiando, al igual que la posición. Entonces, como está cambiando, la velocidad está cambiando, nosotros podemos encontrar cómo está cambiando a lo largo del tiempo. Y de hecho, fijémonos en algo muy importante. Nosotros no siempre nos movemos a una misma velocidad. Aunque parezca lo contrario, las velocidades en las que nos estamos moviendo comúnmente, por ejemplo, cuando caminamos nos movemos a una velocidad, cuando estamos en auto nos movemos en otra velocidad. Bueno, esas velocidades que nosotros podemos adquirir casi siempre están variando. Sea de forma muy chica o muy grande, están variando. Incluso si nosotros pensamos que estamos quietos en este momento porque no nos estamos moviendo, realmente con respecto a la Tierra, pues podría decirse que sí, pero recordemos que la Tierra también se está moviendo, está rotando y a su vez también está moviéndose alrededor del Sol y nuestro sistema planetario también se está moviendo en una galaxia y nuestra galaxia se está moviendo en el universo que se expande, entonces nosotros siempre nos estamos moviendo aunque no lo parezca. Y bueno, a esta variación de la posición también la podemos definir de dos formas. Una es el cambio promedio de la velocidad entre dos puntos, es decir, cómo está cambiando nuestra velocidad entre dos puntos que nosotros elijamos. Por ejemplo, yo elijo el punto A como el punto inicial para mi medición y luego le pongo un punto B, que será el punto final para mi medición. Y vemos que yo quiero saber cómo está variando nuestra función de velocidad, es decir, cómo está cambiando nuestra velocidad en esos dos puntos. Vemos que a A le corresponde un instante de tiempo y a B también le corresponde otro instante de tiempo. Entonces, ¿cómo está cambiando la función velocidad entre esos dos instantes de tiempo? Bueno, para ello yo puedo trazar una recta que pase por A y por B y vemos que esta recta obviamente debe de tener una pendiente, su pendiente es su razón de cambio y al igual que en la parte de velocidad promedio, vemos que esta recta era una estimación del cambio que había entre los puntos A y B de nuestra gráfica, en este caso de la función velocidad. Bien, es una estimación porque si bien la recta tiene una trayectoria muy parecida a la de la velocidad, no es igual. Es muy parecida, pero no es igual. Entonces es una estimación muy buena del cambio que tuvo nuestra velocidad entre A y B. Ahora, a este cambio, a esta estimación, ¿cómo le llamamos? Le llamamos la aceleración promedio. Una definición muy general de la aceleración es cómo cambia nuestra velocidad con respecto al tiempo. Y esa es la información que nos da la pendiente de esta recta. Entonces la aceleración promedio es igual a la pendiente de nuestra recta f. Bien, esta pendiente, veamos, es una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad está yéndose en dirección negativa. Es decir, su primer punto va de un número hacia su segundo punto que va a otro número que es más chico que el primer número. Entonces la aceleración promedio se define como la pendiente de la recta que pasa por dos puntos de la gráfica de nuestra función de velocidad. Ahora, también nosotros podemos definir a la aceleración instantánea, es decir, por ejemplo,
qué aceleración tenía nuestro objeto en el segundo 1, solo en ese segundo, no entre el segundo 1 y el segundo 1.1 o algo así, no, en ese mismo instante. Y bueno, al igual que como lo hicimos con la velocidad, nosotros podemos acercar este punto B tanto como querramos a nuestro punto A, de tal modo que A y B parezcan un mismo punto. Cuando esto pase, cuando A y B sean prácticamente un mismo punto, la pendiente de esta misma recta que ya teníamos trazado, veamos que la recta fue cambiando conforme nosotros movemos a B, entonces la recta solita se irá adaptando. Bueno, cuando nosotros hayamos logrado juntar a A y a B tanto como querramos, esta pendiente ya no será la aceleración promedio, sino será la aceleración que tuvo nuestro objeto en este instante de tiempo que le corresponde a nuestro punto A o al punto donde juntamos a los dos puntos. Y con ello definimos de una forma más fácil a la aceleración en un instante de tiempo dado. La aceleración promedio ya la conocemos, pero no siempre nos va a interesar. Nos va a interesar más la aceleración en un instante de tiempo dado. ¿Y esta aceleración cómo se define? Vamos a llamarla una función a de t, es decir, una función de aceleración con respecto al tiempo, y esta será igual a la derivada de la función velocidad. Bien, con la derivada de la función velocidad nosotros obtenemos la aceleración instantánea. Si nosotros aquí al t le ponemos algún número, algún segundo en el que nosotros querramos medir, la función nos va a devolver un valor. Y este valor será la tasa de cambio que tuvo nuestra velocidad justamente en ese instante de tiempo, es decir, cómo cambió la velocidad. Ahora, vemos que la aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad de hecho es la derivada de la posición. Entonces, a esta aceleración nosotros la conocemos también como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, podemos llamarla de estas dos formas. Podemos decir que la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad, o también podemos decir que la aceleración instantánea es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor denle like y suscríbanse y nos vemos en el siguiente.